Buenas tardes. Continuamos hoy con el ciclo 2021 del Centro de Estudios Cívicos de Córdoba. El propósito de este ciclo es ir analizando en forma sucesiva distintos aspectos que interesan a los argentinos. Hacerlo en forma breve, concreta, tratando de difundir una posición, ideas, y ser sometidas al análisis y el debate posterior. En este caso queremos referirnos brevemente a un tema importante y al que no se le adjudica habitualmente la envergadura que posee. Y nos referimos a la necesidad imperiosa de restaurar el Estado argentino. Normalmente escuchamos, debe ser una de las quejas más frecuentes en nuestra sociedad, que el Estado es el culpable de todo lo que ocurre, ya sea el Estado en general o la administración pública, que es su brazo operativo. Se le adjudica el origen de la mayoría de los males, siendo que el problema, en nuestro criterio, es que en la Argentina el Estado no funciona. Es común en la ciencia política actual hablar, por ejemplo, de estados fallidos, situación que se da en algunos casos extremos, países donde realmente hay serios problemas para la conducción política. Por ejemplo, el caso de Colombia, que durante 50 años tuvo gran parte de su territorio ocupado por una guerrilla poderosa. En esas zonas el Estado no intervenía, es decir, el Estado colombiano funcionaba a medias, sometido permanentemente a actos terroristas, incluso en sus ciudades más importantes. Un caso menor actual podemos decir también el caso de México. Si bien posee un Estado, es un país relativamente desarrollado, pero en muchas zonas del país gobierna el narcotráfico. Hay ciudades que prácticamente no tienen alcalde, no pueden elegir alcalde porque inmediatamente son asesinados por el narcotráfico o condicionados de tal manera que carecen de poder efectivo. Hay otros casos extremos como el de Haití, que simplemente subsisten por un apoyo permanente de Naciones Unidas, pero no puede decirse que sea un país realmente organizado y mucho menos que funcione el Estado. Para tratar de precisar más la idea, consideramos que el Estado es el órgano de conducción de una sociedad territorialmente delimitada y destinado a procurar el bien común de esa sociedad. Esa sociedad necesita que el Estado funcione adecuadamente y para lo cual debe ejercer tres funciones esenciales: la de síntesis o armonía social, la de planeamiento y la de conducción. Si alguna de esas tres funciones no se cumplen, de hecho el Estado ha dejado de funcionar, ha transmitido el poder efectivo a otro Estado o a algún organismo internacional o a actores privados, cosa que suele ocurrir en algunos países pequeños que carecen de suficiente capacidad económica como para determinar el rumbo que va a adquirir el país respectivo. Brevemente, digamos, la función de síntesis se remite a la concordia política, es decir, el mínimo de armonía que debe existir entre los habitantes de un país para que podamos hablar de una sociedad regida, ordenada. Las discrepancias, las diferencias de intereses entre distintos grupos, distintos sectores de la sociedad es habitual. Y no se logra superar esas discrepancias o esas diferencias si no es con la intervención de un Estado, que al modo en que lo hace un director de orquesta va logrando armonizar los distintos sectores. Únicamente cuando un Estado logra la concordia política o la amistad social,
puede decirse que ese Estado tiene legitimidad. La segunda función es la de planeamiento. Más allá del sistema de gobierno que el Estado adopte, el planeamiento hoy es imprescindible como una actividad imperiosamente debe cumplirse por parte del Estado. Y ese planeamiento puede ser meramente indicativo, como en Estados Unidos y otros países, o llegar a ser minuciosamente imperativo, como en los países totalitarios, especialmente los de origen marxista. Caso típico de la ex Unión Soviética, muy poco moderado en la actual Rusia, y el caso de China. En el resto de los países se ha logrado, a través del tiempo, armonizar a los distintos sectores mediante directivas que imparte el Estado. Pueden ser medidas de estímulo o medidas de censura, de castigo para determinadas actividades que no son convenientes para la sociedad respectiva. Hoy es imprescindible el planeamiento para que pueda funcionar un Estado eficazmente. La tercera función esencial es la de la conducción. La esencia de todo Estado es el ejercicio de la autoridad pública, que lleva anexo el monopolio de la fuerza. Y de allí surge el famoso concepto de soberanía, que no es otra cosa que una atribución especial, exclusiva, que posee el poder del Estado para tomar las últimas decisiones y de manera irreversibles. Si el Estado no posee en acto esa posibilidad, realmente no está funcionando. Por eso es inútil pretender defender la soberanía cuando, como en el caso argentino, no existe el Estado. Al decir que no existe, nos referimos a que no funciona como tal, aunque conserve las formalidades constitucionales, aunque posea un territorio determinado, fuerzas armadas, etc., pero el Estado en sí no funciona como garante del bien público. Todo país necesita un gobierno y por lo tanto podemos decir que siempre existe un gobierno, es imprescindible. De lo contrario, ni siquiera sería una tribu, porque hasta las tribus poseen la jefatura de alguien que asume el poder. Pero no todo gobierno implica que exista un Estado. El Estado es una estructura jurídica constitucional muy compleja que se ha desarrollado en determinada etapa de la civilización humana y que, entre otras cosas, existe para morigerar el poder, para evitar en todo lo posible la ley del talión, el exceso de la autoridad contra los ciudadanos, el resguardo de la justicia, etc. Si no se dan esas condiciones, decimos no existe el Estado. En nuestra hipótesis, el Estado argentino dejó de funcionar hace 50 años, exactamente. Podemos tratar de dar algunos datos, algunos indicios de en qué nos basamos. No es una tesis original, la han sostenido muchos autores en la Argentina, y podemos decir que dejó de funcionar concretamente el Estado como tal a partir de junio de 1970, porque para esa fecha habían empezado a debilitarse o a desaparecer las tres funciones que hemos señalado. La función de síntesis, porque comenzaron graves enfrentamientos entre sectores ciudadanos. Recordemos que en 1969 se produce un hecho de violencia conocido como el Cordobazo, y un año después, 1970, se produce el asesinato del general Aramburu. Es decir, que ya para junio del 70 estaban dadas las condiciones para que esta función no se cumpliera. Hoy lo podemos avisorar con mayor claridad con el famoso concepto que se ha popularizado de la grieta. Hay no una, sino varias grietas que dividen a la sociedad argentina. Y mientras eso ocurre, realmente no puede funcionar un Estado. El segundo elemento es el planeamiento.
No vamos a hacer la historia del planeamiento, pero digamos que en 1966 se alcanzó la cúspide positiva de este instrumento de gobierno que es el planeamiento, cuando se aprueba por una ley el Sistema Nacional de Planeamiento y Control de Gestión, que funcionó muy bien durante varios años. Los que fuimos funcionarios públicos recordamos con mucho placer esa circunstancia, porque por primera vez se pudo trabajar en forma ordenada en base a objetivos, metas y evaluación del cumplimiento de las metas. Incluso por primera y única vez se dictó por decreto 46 del año 70 las llamadas políticas nacionales, equivale a lo que habitualmente se menciona como políticas de Estado o políticas públicas. Fueron 160 políticas que fueron aprobadas por ese decreto, lo que pasa a constituir un embrión de plan de desarrollo que no llegó a ser aprobado lamentablemente. Pero a partir de junio del 70, cuando se produce la renuncia del general Onganía a la presidencia, desapareció hasta el día de hoy el planeamiento como instrumento permanente, sistemático y eficaz de gobierno. Con respecto a la conducción, recordemos que el nuestro es un sistema presidencialista, pero también un sistema federal. El federalismo implica una coordinación armónica de los tres niveles de gobierno que existen en la Argentina: el federal o nacional, el de las provincias y el de los 2.156 municipios, que a partir de la última reforma constitucional de 1994 disponen también, cuando son ciudades, es decir, de más de 10.000 habitantes, el resguardo de la autonomía. En este momento estamos en una disputa muy grave porque la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha iniciado un recurso de amparo ante la Corte debido a que se han dictado por un decreto de necesidad y urgencia, o sea, sin intervención del Congreso de la Nación, una serie de medidas que consideran que son abusivas de las jurisdicciones provinciales. Recordemos, la Ciudad de Buenos Aires equivale a una provincia. Bueno, este federalismo, que ha funcionado muchos años con relativa eficacia en la Argentina, ha sido en la práctica reemplazado por un centralismo que es ineficaz. Consideramos que sí debe en un Estado moderno estar centralizada la concepción basada en un plan, en el orden nacional, pero la ejecución debería estar descentralizada en las provincias y en los municipios. Con un dato podemos graficar lo que significa el grado de centralismo al que se ha llegado. La ley de distribución de la coparticipación de impuestos establecía prácticamente la mitad de los recursos para las provincias, la otra mitad para el orden nacional, y quedaba un pequeño margen que para casos de urgencia podía utilizar el Poder Ejecutivo Nacional. En este momento, por vía, en muchos casos, de decretos o de leyes confusas, abusivas, se ha llegado a que el 75% de los ingresos obtenidos de impuestos en el país estén a cargo del Estado federal, lo que convierte a los gobernadores prácticamente en vasallos de un sistema feudal. No hablemos de los municipios, que ocurre lo mismo con ellos respecto a las provincias. En la medida en que no reciban un apoyo de las provincias, prácticamente no pueden sobrevivir, y los pocos recursos que pueden recaudar están destinados al pago de sueldo y poco más. En este momento, ese centralismo grave que se ha instalado en la Argentina llega a extremos realmente peligrosos. Hace muy poco tiempo el presidente de la Nación emitió una crítica pública, más allá de que pueda haber tenido alguna razonabilidad en sí misma,
contra la Corte Suprema, es decir, contra uno de los poderes del Estado, y también contra el Procurador General. Muchos ignoran que a partir de la reforma de 1994 en la Argentina existen no 3 poderes o 3 ramas de gobierno, sino 4. El cuarto poder es el Ministerio Público, que encabeza el Procurador General y que contiene a todos los fiscales de la justicia, que ya no dependen del Poder Judicial ni de la Corte Suprema, sino que tienen su autonomía propia. Es un cuarto ministerio, el Ministerio Público, es un cuarto poder, perdón. Con respecto al brazo operativo del Estado, que es la administración pública, digamos simplemente que ha crecido en forma exponencial, sin justificarse, siempre para saber si está justificado o no una cantidad determinada de empleados públicos, se lo hace como proporción de la población general. En el caso argentino, aplicando el criterio habitual entre los expertos, debería oscilar entre el 3 y el 4% la cantidad máxima de empleados públicos con respecto al total de la población. Es decir, con este cálculo estarían sobrando, es decir, habría 1 millón aproximadamente de empleados públicos que no son necesarios. Esto se agrava porque el 90% de los cargos directivos de la Administración Pública Nacional, que deben, de acuerdo a la ley, ser cubiertos por concurso, están designados de manera directa por influencia política. 90%. Otra situación anómala es que cuando no hay planeamiento, como en el caso argentino, planeamiento operativo, en la práctica el presupuesto nacional pasa a reemplazarlo hasta cierto modo, porque por lo menos hay un ordenamiento de los gastos, o debería haber una definición de metas, una definición precisa de la cantidad de dinero adjudicada a cada partida, a cada ministerio, a cada área de gobierno. Eso se lo hace de tipo formal, pero en la práctica, a raíz de disposiciones legales, el jefe de gabinete puede disponer por simple resolución, ni siquiera por un decreto, por una simple resolución firmada por el jefe de gabinete se puede modificar hasta el 100% del destino de todas las partidas, lo que implica en la práctica que es un esfuerzo inútil elaborar y debatir un presupuesto nacional en el Congreso, tarea que suele llevar varios meses, puesto que por una sola decisión de una sola persona puede ser modificado absolutamente todo. En resumen, estamos viviendo en Argentina en un país desordenado y descontrolado. No solamente se pone en duda la permanencia de la nación argentina como conjunto de personas con características comunes que han vivido o han decidido vivir en este suelo, que tienen lazos comunes de tipo étnico, lingüístico, religiosos, culturales y una historia común, sino que también está en vías de disolución la propia sociedad argentina. Repitiendo la clásica distinción que hacen los sociólogos, la nación es una comunidad, es decir, una entidad como la familia que se forma espontáneamente. Nadie elige nacer en una familia determinada ni en un país determinado. En cambio, todos de alguna manera decidimos integrar una sociedad determinada. De hecho, y eso es un motivo de tristeza, hay más de 1 millón de argentinos en este momento que han decidido vivir en otros países. Y al mismo tiempo hay más de 1 millón de extranjeros viviendo en la Argentina. De acuerdo al preámbulo de la Constitución, los extranjeros son bienvenidos, los que quieran convivir con nosotros, y de hecho, todas las comunidades lingüísticas y raciales han podido desde siempre convivir en la Argentina en forma armoniosa. Lo triste es que tantos argentinos que según una encuesta llegarían al 85% de la población
desearían vivir en otro país. Y si no lo pueden concretar es por falta de posibilidades o de recursos. Esto implica que estamos en un serio riesgo de que no solo el Estado no funcione, sino que la misma sociedad desaparezca como tal. Que la sociedad se organiza voluntariamente. Y para eso tiene que haber, como ya analizamos con la función de síntesis, tiene que haber una armonía estimulada, entre otras cosas, por el Estado. Una amistad social, que no es fácil lograr y que en este momento parecería a veces a punto de romperse o destruirse. Algunos pocos datos para reflejar esto grave que estamos diciendo. País desordenado y descontrolado, y me estaba olvidando que están prácticamente todos los organismos de control que prevé la Constitución intervenidos o con graves fallas de funcionamiento, comenzando los órganos que tienen a su cargo el control de las licitaciones, de las tercerizaciones de servicios públicos. Digamos, por ejemplo, algunas cifras. Sabemos lo que es el IFE, un bono especial que se otorgó al comenzar la cuarentena, larga cuarentena que estamos viviendo, para ayudar a los más humildes, a los más necesitados. Pues bien, en un momento se detectó que por un error en la compilación estaban cobrando el IFE 2.800.000 personas sin corresponderles. Eso se corrigió, pero por cierto no pudo conseguirse que esas personas que habían ya percibido un IFE pudieran devolverlo. Otro caso que no ha trascendido en absoluto o totalmente los datos, pero sabemos que ha habido vacunatorios VIP, es decir, hasta jóvenes de 20, 22 años se han vacunado, siendo que hay tantas personas de riesgo, tantas personas con comorbilidad, niños con capacidades especiales que necesitarían urgencia vacunarse, no lo han logrado, y jóvenes que prácticamente tienen nula o casi nula posibilidad de contagio están ya vacunados. Otro dato preocupante. Sabemos todos que el año pasado, con el argumento de la peligrosidad de que los detenidos, los presos en las cárceles pudieran sufrir o ser contagiados con el COVID, se liberaron de manera arbitraria más de 3.000-4.000 presos. Pero lo que no se sabe habitualmente, y una cifra oficial que se puede obtener en el Ministerio de Justicia, hay en este momento 46.982 prófugos. Personas prófugas desde simples ladrones de gallinos hasta peligrosos asesinos. Con respecto a los juicios por actos de corrupción, digamos que solamente se llega a una condena en el 4% de los casos. Y el promedio de los juicios para actos de corrupción es de 14 años. Recordamos que no hace mucho fue el expresidente Menem, ya fallecido, después de más de 20 años en un juicio por corrupción, se consideró que como la demora había sido de alguna manera imputable a la propia justicia, no correspondía condenarlo y se lo declaró nulo al juicio. Con este pantallazo breve hemos querido referirnos a un tema que merecería mucha atención, mucha profundidad, porque sobre todo en este momento de la crisis más grave de la historia que ha tenido nuestro país, no podrá salirse si no se cumplen esas tres funciones básicas que hacen que funcione un Estado: síntesis, planeamiento y conducción. Si no existe el Estado, no habrá ninguna posibilidad de reemplazarlo con otras medidas. No lo podrá solucionar el grave problema que estamos viviendo ni un líder carismático, ni una rebelión generalizada. Al contrario, se agravaría el problema. Por lo tanto,
en algún momento en que pueda lograrse un mínimo consenso entre los dirigentes políticos y sociales, debería ponerse el foco de atención para tratar de solucionar este problema. No es demasiado difícil restaurar el Estado, pero hay que desearlo y estar dispuesto cada uno de los sectores a contribuir con ese objetivo. De esta manera culminamos esta breve reflexión y a continuación iremos durante el año, pese a la pandemia, aportando estas ideas, estos comentarios que consideramos que a algunos por lo menos puede resultarles útiles. Muchas gracias por la atención y hasta pronto.